Saludos, soy Omar Ruiz Díaz de Omar Global Radio, aquí en la aldea de Frampton, al sureste de la provincia de Quebec, en Canadá. Hoy, 28 de julio del 2021, me complace difundir la charla editada que el periodista y escritor Andrés Colmán Gutiérrez ha accedido a compartir con la audiencia global, desde su, como lo llamo, oasis rural, en las afueras de Atiná, en las cordilleras de Paraguay. En su blog, Al otro lado del silencio, Andrés se confiesa así: soy un náufrago sideral que arroja mensajes en botellas recién vaciadas de vino rojo desde esta isla rodeada de tierra. Soy un pirata virtual que busca viejos tesoros perdidos en el loco sueño de alguna noche de verano. Un paisaje, una caricia, una copa compartida, una charla amable, un rayo de sol tibio, una luna enamorada y compañera. Una utopía por la cual vivir y luchar. Tengo muchas preguntas que me desvelan. Quiero saber y entender qué pasa. Ayudar a que la gente también sepa y entienda. El mundo sería otro si tuviésemos mejor información para decidir con más criterio y conocimiento nuestro destino. Creo que el periodismo es un fin y no un medio. Elegir ser periodista para ser periodista, y no como el camino más corto para enriquecerme, conseguir un cargo público o figurar en una lista de candidatos. Periodista, escritor, guionista, Andrés Colmán Gutiérrez nació en Ijú en 1961, reportero en el diario Última Hora de Asunción, especializado en periodismo narrativo y de investigación. Colabora con el semanario Brecha de Montevideo. Ha publicado 2 novelas, un libro de relatos, un par de libros de historia, un montón de reportajes investigativos y narrativos, guiones de cine y documentales, guiones de programas televisivos y varias obras de historieta. Ganó algunos premios como el Vladimir Herzog de Periodismo y Derechos Humanos, Brasil, 1985, y el Peter Benenson de la labor periodística comprometida por los derechos humanos, en el 2014, de Amnesty International. Presidente de la Asociación de Escritores del Paraguay, por el periodo 2019 al 2020. Ejerce la docencia de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Educación y la Comunicación de la Universidad Autónoma de Asunción. Andrés, haz una descripción de tu cotidianeidad en tu nuevo entorno. Hola, ¿qué tal? Hola Osmar, saludos, un gusto conversar contigo y con toda la gente que nos pueda estar siguiendo. Sí, yo estoy en una fase de transición de la labor periodística más cotidiana, más intensa, a un régimen de jubilado, ¿verdad? Este año, en noviembre, me jubilo del diario Última Hora después de más de 40 años de trabajo profesional. Y desde que empezó la pandemia, con mi esposa Desiree nos mudamos a una región entre los cerros de cordillera, entre Atirá y Caacupé, que se llama San Francisco, y ahí establecimos un espacio creativo que se llama Ñeraitú, que está en una cabaña de madera de estilo alpino entre los cerros, con un paisaje verde, un lugar que la primera vez que vimos nos enamoró, y bueno, a partir de ahí empezamos a construir una cabaña como te digo, bastante rústica, con mucho verde, con mucho cultivo. Y bueno, yo, aprovechando la pandemia, hice un contrato con el diario de trabajar a distancia, y bueno, gracias a eso, desde aquí puedo hacer con Desiree, podemos hacer una cantidad de proyectos con los cuales estamos trabajando. Inauguramos una biblioteca callejera para la comunidad. Esta es una comunidad donde hay campesinos, pobladores antiguos, como también gente de Asunción que viene y construye su casa de fin de semana, y bueno, es un poco como 2 mundos que conviven, ¿verdad? Y ese fue también nuestro proceso cuando nos mudamos, integrarnos a esta comunidad que todavía rural, con muchos elementos culturales del campo paraguayo. Y fue muy interesante porque ellos nunca habían tenido una biblioteca, espacios culturales cercanos,
y se apropiaron de eso y bueno, cuidan como si fuera un tesoro y nos ayudan muchísimo en nuestro trabajo. Desde aquí yo sigo escribiendo editoriales y manejo lo que es el correo semanal del suplemento cultural, pero al mismo tiempo escribo guiones, escribo libros. Estando ya acá en la pandemia, publiqué ya 2 libros, tengo más tiempo, administro mejor mi tiempo y tengo varios en proyectos todavía, ¿verdad? Había inaugurado una serie de investigación periodística en libros que empezó con Mengele en Paraguay en 2018. Estando acá publiqué EPP, la historia no autorizada, y ahora estoy trabajando intensamente en otro que sería una trilogía de libros de investigación periodística sobre narcotráfico en Paraguay. Al mismo tiempo hay proyectos de hacer películas, de escribir guiones de televisión, documentales, etc. Y bueno, en eso estamos, ¿verdad? Como te digo, estoy dejando un poquito el periodismo más cotidiano y concentrando más en crónicas, en periodismo en libros, y estamos armando un proyecto de un portal periodístico que probablemente el año que viene estaremos lanzando de acá, donde yo ya voy a estar más libre para dedicarme a eso. Satisfecho entonces en tu nuevo entorno que obviamente representa para ti, para vosotros, un gran beneficio. Sí, para mí en lo personal es como volver a mis raíces, ¿verdad? Porque yo vengo de un pueblo campesino de Paraguay, en el corazón de la región oriental, donde en Caguazú, un lugar llamado Unú, un nombre mágico guaraní que significa manantial, cauce de agua, cauce de vida. Y toda mi infancia fue justamente crecer en la chacra, en las huertas, aprender con mis mayores a cultivar verduras, frutas, etc. Cuando me mudé a la ciudad para estudiar, para hacer, fui abandonando eso porque vivía en un ambiente urbano muy cerrado, departamentos, etc. Y bueno, ahora que retornamos al campo, es redescubrir un poco y recordar también toda esa cultura campesina de agricultor, de horticultor que tenía. Y bueno, uno nota el cambio de vida, ¿verdad? Y se da un poco un ciclo que no es solamente nuestro, sino creo que en gran parte de gente, si en los años 80, 90, tanto ya durante la dictadura se daba esta migración del campo a la ciudad, porque la ciudad parecía el lugar de oportunidad laboral, de poder estudiar, etcétera, que el campo estaba como muy abandonado. Ahora se da un ciclo al revés, ¿verdad? O sea, todo este crecimiento desordenado de la ciudad, Asunción, cada vez que vamos a Asunción es un calvario poder entrar a la ciudad por el tránsito colapsado, la contaminación, etcétera, donde uno dice, no, yo ya no quiero volver acá, ¿verdad? Pero tenés que irte para hacer gestiones, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, acá estamos en un entorno, y eso creo que la pandemia nos ayudó a redescubrir, donde es mucho más seguro, más sano. Yo soy alérgico a cambios de clima, a contaminación, y cuando vivía en Asunción constantemente estaba con problemas de respiratorios, con enfermedades. Desde que me mudé aquí, nunca más un resfrío, nunca más un estornudo. Vivo tomando té de plantas medicinales, pero solamente el aire que respiras ya es diferente y te cambia la calidad de vida. Y no hablemos de lo que es la contemplación de la naturaleza, la noche, las estrellas, despertarse con el canto de los pájaros, ¿verdad? Ver el verde del paisaje, los cerros, un arroyito que cruza aquí a poca distancia de nuestra casa, y que de noche vos escuchás el ruido del agua entre las piedras. Todo eso te cambia de perspectiva, te cambia de vida. Y por un lado la tecnología que te permite trabajar desde tu entorno rural, haciendo lo mismo que hacías antes, pero con un ambiente totalmente distinto. Entonces yo de acá primero sigo lo que pasa en el país, veo los noticieros,
me nutro de la información que necesito, pero escribo acá y envío mi material y no pasa nada, o sea, podés hacerlo, o sea, eso es lo que logramos descubrir con la pandemia del coronavirus. Y además acá nos mantuvimos a salvo de los contagios, de las aglomeraciones, y bueno, eso, como te digo, te cambia la vida y te permite además definir otros proyectos, hacer lo que uno le gusta hacer. De hecho, a mí siempre me gustó hacer periodismo y eso agradezco haber podido tener el oficio que me gustaba, que me apasionaba y poder trabajar desde una redacción con los temas que me interesaban. Pero hoy valoro mucho el estar a la distancia, en medio de la naturaleza y poder seguir haciendo lo que quiero, aunque estoy cerrando un ciclo. Y voy a seguir haciendo lo que quiero, pero de otra manera, ya no esclavizado quizás por el cierre de un diario cada día, sino poder administrar mis tiempos y hacer las propuestas que consideramos. Los trabajadores de la prensa, en algunas ocasiones, están expuestos a emociones fuertes que pueden incrementarse durante una emergencia. ¿Piensas que, ahora más que nunca, la salud mental debe ser un tema de conversación central en las redacciones? Sí, claro que sí. La salud mental es muy importante y no siempre lo tenemos en perspectiva, así como algo que tenemos que conquistar y desarrollar, ¿verdad? Y en el caso de los periodistas, principalmente de los reporteros del día a día en la redacción, ¿verdad? Que cubren áreas de política, economía, policiales, etcétera, que están todos los días ahí con la noticia caliente, por decirlo así, y casi sin poder salir de ese entorno de cobertura de instituciones públicas, de centros hospitales, etcétera, sienten una presión muy fuerte del día a día, ¿verdad? En mi caso es distinto porque como yo soy periodista de investigación, viajaba mucho, iba mucho al interior y bueno, siempre pude tener un escape, digamos, de esa realidad cotidiana vertiginosa que se vive en la ciudad, ¿verdad? Pero sí veo que colegas que cubren todos los días Palacio, Congreso, ministerios, hechos policiales, los veo muy atosigados, inclusive los reporteros de televisión que tienen que estar corriendo con el micrófono y la cámara de aquí para allá, y incluso esclavizados por el rating, por los temas que generan escándalo. Los veo como muy presionados, ¿verdad? Muy ahogados por eso. Y después tuvimos situaciones extremas como, te acordarás, el incendio del caso Coabolaños, ¿verdad? De un supermercado donde murieron cientos de personas y bueno, ese fue 400 personas, eso fue terrible, ¿verdad? Y los periodistas que cubrieron eso, me acuerdo que desde el sindicato de periodistas y desde el foro de periodistas paraguayos tuvimos que trabajar con grupos de psicólogos, de psiquiatras inclusive, para ofrecer a los colegas terapias de cómo superar lo que fue el impacto de esas coberturas. Y venían a tratarse, o sea, ustedes le ofrecían, pero... Sí, sí, nosotros hicimos, digamos, pusimos a disposición el servicio y varios colegas que estuvieron ahí, que supimos, justamente por eso, porque supimos que tenían pesadillas, tenían arranques así de ponerse a llorar en plena redacción, ¿verdad? Pues, bueno, entonces presionado por eso, buscamos el apoyo de organizaciones de psicólogos, de psiquiatras y armamos así una red y los colegas acudieron y bueno, eso dicen que les sirvió muchísimo para superar eso, ¿verdad? En esa pandemia también yo creo que sí, ¿verdad? Muchos expertos en salud mental están diciendo que esto está dejando secuelas muy fuertes. Hay casos de suicidio, de gente joven, etcétera, que no pudo superar el distanciamiento. Y bueno, dicen que esto va a ir dejando una secuela de enfermedades mentales bastante significativas en los próximos meses, en los próximos años. Y ellos proponen que el Estado mismo encare eso, pero no están teniendo mucha respuesta, ¿verdad? Y yo creo que también a nivel de los periodistas debemos retomar, así como lo hicimos después del caso de Coabolaños,
algún tipo de red de terapias de solidaridad con quienes más sufrieron los efectos de la pandemia. Es un tema que hay que considerar y que hay que encarar. La irrupción digital ha revolucionado el universo del periodismo de masas y el ejercicio tradicional de la profesión. ¿Cuál es tu diagnóstico en este sentido? Bueno, el mundo del periodismo y de la comunicación en general está sufriendo cambios muy vertiginosos y muy interesantes al mismo tiempo, ¿verdad? Por un lado hay una crisis de los medios grandes, de las empresas de comunicación, a causa de Internet, ¿verdad? Internet cambió las reglas y bueno, si antes los grandes canales de televisión, las grandes radios, los grandes diarios eran los que imponían el modelo de periodismo y eran los que daban fuentes de trabajo, ellos fueron perdiendo audiencia, fueron perdiendo aportes económicos de avisos publicitarios, porque muchas empresas prefieren poner sus avisos en Google, en Facebook, que les resulta más efectivo, y se redujo entonces, y bueno, eso hace que muchos tengan que despedir gente, achicar sus redacciones y generar una crisis laboral de periodismo. Y también disminuyó un poco bueno, las posibilidades de tener mejor salario, mejores conquistas, etcétera, ¿verdad? En ese caso ha habido una precarización. Pero al mismo tiempo se crean nuevos espacios de trabajo y se creó la figura del emprendedor, o sea, de periodistas que tienen sus propios medios digitales. En Paraguay hoy hay cada pueblo, cada ciudad del interior tiene su medio digital o tiene varios medios digitales, y entonces la gente ya no necesita recurrir a Última Hora, a ABC, a los grandes medios, sino tienen sus medios locales gracias a Internet. Y eso cambió las reglas y tuvieron que los periodistas aprender a hacer negocios con el tema digital, y hay una serie de organizaciones internacionales que apoyan, que dan asesoramiento. Y hay algunos medios muy exitosos como El Surtidor, que es un medio hecho por un grupo de 8 jóvenes periodistas, programadores, y que ganaron incluso por primera vez el premio Gabo de la Fundación García Márquez por trabajos de investigación, algo que los medios grandes nunca lograron. Y eso cambia las reglas, ¿verdad? Entonces, por un lado hay una crisis laboral en los medios empresariales, pero hay nuevos espacios de comunicación y nuevas oportunidades en medios digitales con nuevos lenguajes, con nueva creatividad, y hay también mayor independencia en esos medios. Y esa es la situación que hoy tenemos en Paraguay y creo que pasa también en otras partes del mundo. La correa de transmisión entre política y periodismo ha erosionado la calidad del mismo, obviamente, y ha acabado pasando factura a la profesión. ¿Cuál es tu criterio acerca del llamado cuarto poder hoy en día? En general, yo creo que las empresas periodísticas, sobre todo las grandes empresas a nivel internacional, siempre estuvieron sujetas a intereses económicos, a intereses políticos, y bueno, eso es algo que retrata muy bien la película El Ciudadano Keynes de Orson Welles, ya del siglo pasado, ¿verdad? Cómo un magnate de la prensa ejerce a través de sus medios, direcciona las noticias, etc. Ese riesgo siempre tuvimos, o sea, siempre lo tuvimos. Solo que se hizo mucho más evidente con las redes sociales, con la conectividad digital de Internet, que por un lado trajo mucho también de las fake news, las falsas noticias, el manejo de rumores, bueno, todo el tema que estalló también en la política de Estados Unidos en los últimos años, ¿verdad? Eso afecta a la credibilidad del periodismo, pero por otra parte pone también de resalto cuando el periodismo es mal utilizado por empresarios inescrupulosos. Y en Paraguay tenemos mucho de eso. El expresidente Horacio Cartes tiene varios medios que los usa para su uso político, y bueno, eso, en la dictadura también se usaban los medios para afianzar un proyecto político. Y de alguna manera esa mala imagen también nos afecta a quienes tratamos de hacer un periodismo más ético, más responsable, ¿verdad? Ceñido a un ejercicio profesional, ¿verdad? Pero yo creo que la gente distingue, o sea, así como hay una pérdida de credibilidad de los medios empresariales principalmente, hay gente que reconoce la trayectoria de un Alcibiades González del Valle, por ejemplo, que es un periodista que siempre mantuvo una
una línea de conducta contra la dictadura, y lo siguió haciendo en términos de democracia. Y bueno, dentro de digamos, de ese camino tratamos de encauzarnos los que seguimos después, o de un Santiago Leguizamón, que fue capaz de dar la vida por investigar a la mafia. Y bueno, tenemos 19 periodistas asesinados por la mafia, y Pablo Medina, ¿verdad? Gente que dio la vida por defender un modelo de periodismo. Yo creo que la gente distingue y reconoce y de alguna manera nos premia a quienes tratamos de no caer en las prácticas negativas del periodismo, ¿verdad? Pero sí, hoy es más difícil sostener probablemente un modelo de periodismo ético, responsable, frente a tantas empresas que caen en el manejo morboso de la noticia, en el sensacionalismo, y de alguna manera también el uso irresponsable de las redes sociales nos afecta, nos salpica. Pero creo que también al mismo tiempo la gente busca periodistas en quienes creer, que le puedan decir esto está bien, esto está mal, esta noticia no crean, y les enseña cuando viene una noticia de los antivacunas, por ejemplo, con el tema o el uso de medicamentos no aprobados, y cuando el periodista le remite a una fuente más creíble, más confiable, y la gente agradece que se le ayude en ese sentido. Los millennials, tipificados como seres innovadores, creativos, autosuficientes, egocéntricos, narcisistas y materialistas, ¿son quienes conducen el vehículo del periodismo contemporáneo, quizás en detrimento de la vieja escuela? ¿O tú piensas que hay un respeto recíproco de los logros obtenidos por cada grupo? Yo nunca, no me atrevo a generalizar, ¿verdad? Si bien creo que hay una corriente de gente joven, millennial, como decís, que como que apuestan mucho a la tecnología, a los recursos digitales, y quizás no se ocupan de tener un poco el nivel de profundidad de la información que tenían los maestros con quienes nosotros crecimos. La misma universidad se volvió muy mediocre en la formación de periodistas y de comunicadores, ¿verdad? Es todo como muy coyuntural, ¿verdad? Muy del momento. Pero dentro de eso, sí, yo encuentro gente joven, muy seria, muy formada, que lee, que se forma académicamente y que hace cosas interesantes, ¿verdad? O sea, creo que son minoría tal vez, pero sí existen, y creo que demuestran y hay un respeto, y hay incluso un rescate de periodistas que dejaron huellas a la antigua, digamos. Entonces creo que hay de todo, ¿verdad? Y como te digo, acá hay proyectos que son muy serios, muy responsables, como El Surtidor, Latitud 25, que son nuevos medios y que te usan las tecnologías con mucha creatividad, como el TikTok o YouTube, o una serie de herramientas que permiten que la gente tenga acceso a información de una manera entretenida, de una manera creativa, pero con contenido político, con contenido social, ecológico. Y eso creo que es un gran aporte a que el periodismo continúe vigente. Si estuvieras en la posición de ofrecer sugerencias y recomendaciones a este segmento generacional, ¿cuáles serían aquellas? Creo que falta más profesionalización, digamos. Por un lado, las universidades deben mejorar su currículum al enseñar periodismo, al enseñar comunicación. Yo soy docente de una universidad, la Universidad Autónoma de Asunción, y bueno, estamos peleando siempre porque se pueda, digamos, ejercer, despertar en los estudiantes un periodismo ético, responsable, más profundo, que lean, que se informen, que accedan a cursos de los que dictan Sembra Media, la Fundación García Márquez y varios otros que apuestan por la excelencia del periodismo. Pero sí hay algunas que apuestan más a un periodismo tipo modelo, tipo, no sé, espectáculos, farándula, y eso es lo que hace que de repente haya un periodismo muy trivial, muy del momento, muy de captar clics. ¿Consideras factible que alguna vez el Paraguay cuente con un periódico en inglés
o al menos la difusión de parte de sus contenidos en el idioma global por excelencia? Creo que nunca se impuso tampoco la necesidad, digamos. Los medios paraguayos son todavía, apuestan a un público muy nacional, ¿verdad? No tienen una visión internacional como la tienen El País o el diario Clarín o otros que sí creo que apuestan a un mercado más amplio. Creo que una falta de visión, ¿verdad? Porque eso le daría una proyección internacional. Y tampoco hay una comunidad anglosajona fuerte aquí, como si hay una alemana, y por eso hay periódicos locales en alemán, por ejemplo. Creo que esa es la razón, ¿verdad? Pero sobre todo creo que falta de visión de crecimiento a un mercado más global. En algún momento tendrían que, o ABC o Última Hora, que son los diarios más importantes del país, pensar en eso, ¿verdad? Pensar en una edición en inglés y quizás también en otros idiomas. Portugués, por ejemplo. Brasil es acá un gigante al lado, que es un mercado enorme y que están a veces muy interesados en lo que pasa en Paraguay. Finalmente, ¿piensas que el rol del periodismo es fundamental en la creación de conciencias en la actual transición política social del país? Creo que, como te decía, en Paraguay estamos viviendo un momento de transformación. Hay una crisis política que tiene consecuencias también, bueno, una crisis sanitaria por el tema de la pandemia, tiene consecuencias en la crisis económica, pero al mismo tiempo hay como un despertar de sectores jóvenes. Está muy fuerte, por ejemplo, la consigna ANR, nunca más, o sea, que busca que el Partido Colorado, que gobierna en Paraguay desde hace 70 años, pueda cambiar. El tema es que todavía falta también una oposición más crítica, más elaborada, más ética también. Entonces no hay muchas alternativas, ¿verdad? Pero creo que se están construyendo de a poco. Y el periodismo, el rol del periodismo es también ayudar a que la gente se forme en conciencia ciudadana. Y por ahí creo que está el desafío de que Paraguay pueda ir cambiando, y creo que en la pandemia aprendimos muchas cosas y vamos a ver cómo viene este tiempo de recuperación en varios sentidos. Hola Andrés, muchas gracias. Espero que más adelante podamos seguir hablando de otros temas. Por el momento, desde Canadá, te agradezco mucho, un gran abrazo para ti y que disfrutes de tu entorno. Igualmente, muchas gracias, un gran abrazo. Gracias. Gracias. Escucha este y otros audio podcasts en Omar Global Radio, omarglobal.com. Desde Quebec, Canadá, les reportó Omar Díaz.